Buenos días. Quiero compartirles algo que tengo aquí en mis manos y acerca de una pregunta muy famosa. ¿Por qué no usamos la famosa oración del pecador? El tema de la oración del pecador o la oración para recibir a Cristo en el corazón es parte de la cultura del cristianismo moderno. Casi cualquier persona que piensa en el evangelismo ve como una meta llegar a dicha oración. Esto se convierte muchas veces en el fin por el cual tú le hablas de Cristo a un inconverso. Quiero aclarar antes que no estamos en contra de que una persona ore después de escuchar el Evangelio. Esto ocurrirá tarde o temprano, porque esa persona, al ser movida por Dios a salvación, sentirá la necesidad de postrarse ante su Señor y confesar sus pecados y agradecer por su misericordia y amor y por haberle salvado. Pero sabemos que eso es una obra del Espíritu Santo. Es bueno mirar un poco la historia de la iglesia para entender que la práctica de la oración del pecador y otras metodologías pragmáticas en la predicación del Evangelio se comenzaron a popularizar hasta el siglo XIX por un hombre llamado Carlos Finney, que decidió o desafió lo que durante toda la historia se había enseñado y practicado. Después, en el siglo XX, fue popularizada por un famoso predicador y misionero, Billy Graham. Antes de eso, no hubo oración del pecador. Raro, ¿no? ¿Cómo pudieron ser salvos todos los que vivieron en los siglos pasados? Ahí está la raíz del problema. El hombre es salvo por gracia. Eso lo sabemos y la Biblia lo enseña claramente. Esto es un regalo de Dios que obra en el pecador y lo trae a la salvación. Dios mismo. La salvación es de Jehová. Decir que el hombre tiene que orar para ser salvo es lo mismo que decir que uno puede ser salvo por las obras. Antes de que a alguien se le ocurriera que se estaba haciendo mal las cosas en el cristianismo y decidió inventarse lo de la oración del pecador, los hombres también eran salvos. La iglesia soportó la persecución y una infinidad de tribulaciones. Y tengo una noticia: ellos no hicieron el método de la oración del pecador. ¿El hombre puede decidir por Cristo? Esa sería una buena pregunta. Algunas personas dicen: tienes que tomar tu decisión. Pero la pregunta es esa: ¿el hombre puede decidir por Cristo? Veamos lo que dice la Biblia. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versos 10 y 11. ¿Crees que el hombre tiene algo de bueno? ¿Crees que hay algo de bueno en el hombre? La Biblia dice claramente que no hay nadie que busque a Dios. Esto se llama depravación total. Y nos dice que el hombre no le es posible amar, buscar o agradar a Dios. Esto es debido a que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted lo puede buscar en Efesios capítulo 2, del verso 1 al versículo 5. Y que nuestras buenas obras son desagradables a Dios. Isaías 64:6 nos dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios. ¿Tú crees que no eres totalmente depravado? ¿Crees que hay algo bueno en ti que puede hacer que tú decidas buscar a Dios? No, en absoluto. Pues entonces tienes serios problemas si crees eso. Porque la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Porque eso significaría que tú puedes ayudar a Dios en tu salvación. Pero la Biblia nos deja claro
que la salvación solamente viene de Dios. La oración del pecador, el tema que estamos tratando ahorita, no es lo que determina si somos salvos o no. Puede que hayas orado o no, pero nosotros somos salvos cuando el Espíritu Santo nos convence de pecados y entendemos que debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos y creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede salvarnos de la condenación de nuestros pecados. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 16. Es el Espíritu Santo quien convence al pecador. ¿Por qué? Porque el pecador por sí solo no puede. Está incapacitado por el pecado heredado de Adán y Eva. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, y la palabra nos dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre, porque el hombre está perdido y está muerto en sus delitos y pecados. Un hombre tiene que nacer de nuevo para ser salvo. La Biblia lo dice en Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús hablándole a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo, porque el hombre natural le es imposible amar a Dios. Si tú crees que puedes amar a Dios y buscarle antes de haber nacido de nuevo, estás muy equivocado. Eso no es bíblico. El orden funciona exactamente como lo dice la Escritura. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de que tú decidieras amar a Dios, Dios te amaba. Por esa razón es que Él envió a su Hijo Jesucristo. Antes de que nosotros tuviéramos un deseo hacia Dios, Él nos amó a nosotros. Nosotros estamos muertos, no podemos. Por esa es la razón que creemos que estamos separados de Dios por causa del pecado y que el hombre está incapacitado, puesto que está muerto. Ahora bien, ya vimos que en la historia nunca se usó esa oración en la predicación del Evangelio hasta el siglo XIX. Ahora vayamos directamente a la Biblia. Una pregunta que debemos hacernos y que cada predicador, pastor o evangelista debe hacerse: ¿ves a Jesús orientando a los demás a hacer la famosa o dicha oración del pecador? ¿Pablo alguna vez dirigió a alguien hacia esa oración? ¿Pedro? ¿Juan? ¿En el libro de los Hechos? No. Entonces, no deberíamos preguntarnos por qué ellos no lo hicieron y nosotros por qué lo hacemos. Bueno, como te dije al principio, esa oración es algo cultural. A alguien se le ocurrió que era buena idea implementarla y se confundió la cantidad con la calidad. Parecía que funcionaba. Entonces pasó de generación en generación y hoy nos resulta imposible y fuera de lugar predicar el Evangelio sin orar al final. Agregar esa oración al evangelismo bíblico e histórico obedece a algo llamado pragmatismo. El pragmatismo dice que si algo da resultados o funciona, entonces es útil y lo practicamos. Por esa razón vemos a tantos predicadores, iglesias evangélicas, bautistas, fundamentalistas, etc., utilizando un montón de métodos antibíblicos, sino pragmáticos. Están haciendo noches de Halloween, disfrazando a los hombres y mujeres para atraer a la gente.
Están metiendo música agradable a los oídos carnales para atraer a la gente. Están simplemente usando métodos, vistiéndose de payasos, vistiéndose de tantas cosas, porque están haciendo algo pragmático. ¿Te imaginas lo fracasado que sería un evento evangelístico si no pasaran personas al frente, levantando su mano o haciendo la famosa oración del pecador? Sería un gran fracaso para el evangelista. Bueno, parece que esa es la mentalidad que reina hoy en día. Y como mencioné anteriormente, se confundió la calidad con la cantidad. En nuestro país, México, la gran mayoría se cree cristianos porque alguna vez han tomado una decisión, hicieron una oración y ellos creen que son salvos por ello, pero sus vidas no han cambiado. No hay frutos de arrepentimiento de lo que hablaba Juan el Bautista, pero ellos dicen ser cristianos porque un día estuvieron en un evento evangélico, levantaron sus manos, hicieron una oración y después pudieron continuar sus vidas como querían. No solamente en nuestro país, Guatemala, Perú, El Salvador. ¿Qué podemos decir de Estados Unidos? De todo el mundo. ¿Cuántos dicen ser cristianos y que naciones se declaran ser naciones cristianas? Al igual que nuestro México. ¿Te das cuenta que eso simplemente hace que una persona crea ser salva sin ser salva? México es una nación dominada por el aborto, suicidio, embarazos premaritales, homosexualismo, violencia. ¿Ves con qué descaro celebran el asesinato y rinden culto a la muerte? Y si todos ellos profesan ser cristianos, sí, si tú les preguntas, ellos dicen, somos cristianos. Te dirán que una vez hicieron una famosa oración. Eso ocurre en las iglesias evangélicas. Y bueno, la respuesta: ¿por qué no usamos la oración del pecador? Número uno, porque no es bíblico. No lo vemos por ningún lado de la Escritura. Número dos, porque anula la salvación por gracia, dándole al hombre un recurso para ser salvo por obras. Y número tres, porque el cristianismo bíblico e histórico nunca fue usada. Porque desde que comenzó a usarse dicha oración del pecador, el cristianismo se diluyó a una sencilla oración, creando falsos convertidos, porque es engañosa y da falsa seguridad de salvación a personas que aún no son salvas. Esa es la razón por la cual no usamos métodos mundanos o carnales. Por último, debo decir que seguimos compartiendo el Evangelio, casa por casa, por las plazas, llevando la preciosa semilla, cumpliendo el mandamiento de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo nos ha enseñado, hablándoles acerca del arrepentimiento que es para salvación. Eso es lo que Jesucristo nos comisionó. Recordemos que no se trata de una oración, se trata de llevar las buenas nuevas de salvación a los pecadores, para que el Espíritu Santo obre en ellos para arrepentimiento y fe. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros no somos salvos por las obras, sino porque Dios nos ha dado de su misericordia y nos ha dado la salvación
en Cristo Jesús. El Evangelio es que Jesucristo cargó el pecado de nosotros sobre su cuerpo. Y mientras Él estaba en la cruz del Calvario, el Padre castigó a su propio Hijo como si fuera el peor de los pecadores, sin ser el pecador. Jamás pecó, jamás se halló mentira en su boca, pero Él cargó el pecado de nosotros y el Padre lo castigó. El Padre derramó su justa ira sobre su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener salvación. Él fue sepultado, pero resucitó. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Él y se arrepiente, tiene vida eterna. ¿Crees en Cristo? ¿Ves lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario? No es simplemente los golpes de los romanos, la ira del hombre, no. Es que el Padre derramó toda su ira sobre su propio Hijo. Puedes leer Isaías 53 y te das cuenta realmente qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Arrepiéntete, cree en Cristo y Él te da vida eterna. Te damos muchas gracias por escucharnos y que el Señor te bendiga y que el Espíritu Santo haga una obra en tu corazón para que puedas ser salvo. Bendiciones.